Un cordial saludo, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre Levítico capítulo 7, versos desde el 7 hasta el 10. Dice el texto bíblico: como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto uno como de otro. En el capítulo 7 del libro de Levítico, nosotros encontramos que en los versos desde el 1 hasta el 10 se vuelve a mencionar lo que son los sacrificios que ya han sido mencionados anteriormente. Se habla sobre las ofrendas de purificación que se mencionaron en el capítulo 4, versos 1 hasta el capítulo 5, verso 13, y también se menciona lo que eran las ofrendas de reparación, que son mencionadas en el capítulo 5, verso 14, hasta el capítulo 6, verso 7. Ahora pues, sería redundante volver a hablar de ellos si ya solamente es una repetición de lo que se mencionó ahí. Sin embargo, en los versos 7 al 10, que son los que hemos leído, encontramos una novedad. En esta porción se establece cómo debía ser distribuido lo sobrante que quedaba del sacrificio. Recordemos que cuando se presentaba una ofrenda delante de Dios, un sacrificio, primeramente que era entero de Dios. Sin embargo, Dios les permitía a los israelitas quedarse con ciertas porciones. Había algo que se le podía entregar al sacerdote. Esta porción que le debía ser entregada al sacerdote no estaba del todo claro cómo debía ser distribuido entre los sacerdotes que estaban oficiando en ese momento. Con el tiempo esto se va a volver un gran conflicto y por esa razón incluso Moisés establece grupos de sacerdotes para que puedan oficiar en el tabernáculo y más adelante pues en el templo. Y para los tiempos de Jesús nosotros vemos que había estos grupos que se los presentaba por suerte para presentar el incienso o para sacrificar en el altar. Así pues, quienes estaban en ese momento en el altar pues debían saber cómo se distribuiría esas ofrendas que les entregaban a ellos. Y en este texto se establece cómo debía hacerse esto. En primer lugar, me dice que la pierna derecha del animal le pertenecía a la persona que había oficiado el sacrificio, mientras que el pecho del animal le pertenecía al resto de sacerdotes que estaban en ese momento en el altar. Por otro lado, también se nos menciona que la piel del animal le pertenecía al sacerdote que había oficiado el sacrificio. Además, menciona el capítulo 7 que las ofrendas de vegetales, que en este caso era la harina, la flor de harina que se presentaba con aceite y con incienso, en ese caso pues había dos opciones. Si la harina mezclada con el aceite y amasada era presentada cocinada, sea en sartén, en cazuela o en horno, esto le pertenecía al sacerdote que oficiaba el sacrificio. Mientras que si estos eran presentados crudos, esto se distribuía entre todos los sacerdotes que estaban en ese momento. Todo esto que nos menciona el texto bíblico nos habla de un Dios que está pendiente de tres grandes pecados que pueden atormentar al corazón del creyente: la envidia, el egoísmo y la codicia. Esos tres pecados pueden llegar al corazón del ser humano si no hay las reglas claras. Y lo que hace Dios es establecer unas reglas claras para que esto no pase entre los sacerdotes. Cuando tenemos abundancia en una situación dada en nuestra vida, lo más común es que comencemos a ser generosos y que sepamos compartir de manera amplia lo que tenemos. Sin embargo, cuando comienzan a estrecharse un poco las cosas, cuando hay carestía, comienza a surgir la envidia, comienza a surgir el egoísmo y comienza también a surgir la codicia. Así que si no tenemos claro cómo van a ser hechas estas cosas, pues va a suceder que tarde o temprano uno va a tratar de ponerse por encima de los demás. Que los demás se van a quedar sin recursos y que uno o dos van a quedarse con todo. Así que para evitar eso, la recomendación que nos plantea este texto de Levítico es muy valiosa para el presente. Tanto si somos líderes de ministerio, o si somos líderes o jefes en una empresa, también si somos padres, tanto si somos padres y tenemos que distribuir las cosas que damos como regalos a nuestros hijos o el alimento que les damos a nuestros hijos, pero también si en algún momento llegamos a ser testadores, es decir, si en algún momento dejamos herencia para nuestros hijos. Si no sabemos preparar con tiempo cómo se va a distribuir esa herencia, lo más probable es que lo que dejemos a nuestros hijos sean peleas, conflictos, envidias, codicias y egoísmos.
Así que para evitar eso, el consejo que nos da Dios a través de lo que hacía con sus sacerdotes es un consejo que debemos tomarlo para nosotros en el presente. Aprende a distribuir de manera equitativa, de manera justa. Aprende a darle al que más trabaja algo más de lo que también están ganando los otros. Pero también aprende a ser equitativo, de tal manera que no queden algunos en completa indefensión mientras otros se van enriqueciendo poco a poco. Aprende a ser sabio en esta distribución y aprende a dejar todo establecido para que todos los que están a tu cargo puedan hacer las cosas en paz y sin permitir que el pecado entre en sus vidas. Seamos sabios en la distribución de lo que a nosotros nos ha sido asignado para poderlo compartir con los demás. Que Dios te bendiga.